Uno de los pilares fundamentales de Salesforce es que puede personalizarse a gusto de cualquier compañía, y para lograr esto de una manera avanzada necesitamos programar en Apex. Hoy día vamos a hablar sobre las cosas que necesitamos para poder aprender Apex antes de llevar el trail de este tema. Este video está hecho según lo que consideramos más importante del módulo de Trail de fundamentos de Apex y bases de datos. Si no sabes qué es Trail, cuéntanos en los comentarios para poder prepararte un video sobre eso y explicarte. Características de Apex. Una de las principales cuestiones que comenta este Trail de fundamentos de Apex es qué es Apex como tal y en qué se diferencia y en qué es similar a un lenguaje orientado a objetos. Dentro de las principales características en similitudes con un lenguaje orientado a objetos como Java o C# puede ser el tema de la declaración de clases y de métodos, en cómo se utilizan los operadores, las variables, las interfaces, a pesar de que el polimorfismo o la herencia se maneja de una manera un poco distinta, también los conceptos se aplican en Apex. Otra de las cosas que son similares son los condicionales y los bucles que usamos como en cualquier lenguaje convencional y sobre todo en Java, que son muy similares. Por el otro lado, se diferencian de lenguajes orientados a objetos en que Salesforce utiliza triggers, que son acciones dentro de objetos de Salesforce. Eso ya lo pueden ver cuando avancen a otro módulo de Trail. También es que tienen incrustado las sentencias SOQL, que son para hacer consultas a la base de datos, y además se ejecuta en la nube. Como Salesforce es un sistema en la nube, entonces también su lenguaje de programación se ejecuta de la misma manera. En mi opinión, es importante saber estas diferencias y similitudes porque así tenemos una base un poco más sólida para ver qué rescatamos de un lenguaje orientado a objetos, y por otro lado también aprendemos un poco más sobre qué cuestiones podemos utilizar a la hora de programar en Salesforce. Tipos de datos y S-Object. Los tipos de datos son la columna vertebral para que podamos empezar a programar en este lenguaje de programación, ya que esto más los condicionales y los bucles nos permiten hacer nuestros primeros programas en esta plataforma. Entonces, dentro de los tipos de datos de Apex tenemos los tipos de datos primitivos, los S-Objects y las colecciones. Los tipos de datos primitivos son Boolean, Integer, String, Date, Datetime, ID y demás. Cada uno tiene diferentes propósitos y en esta ruta de Trail se explica un poco más sobre cada uno. Por otro lado, los S-Objects son los objetos que creamos en Salesforce y podemos acceder directamente como variables dentro de nuestro código, ya sea estándares, objetos estándares y objetos customizados. Si vamos a acceder a un objeto customizado, debemos usar el doble guión abajo con el C después del nombre de estos objetos. Otra cuestión que tienen, y es muy similar a los lenguajes orientados a objetos, es de que utilizan colecciones. Podemos utilizar colecciones que son listas, sets y mapas. Esto es importante para poder dentro de bucles utilizar diferentes mapas para poder gestionar los governor limits de Salesforce, pero eso ya está a un nivel un poquito más alto. SOQL y SOSL. El lenguaje SOQL es similar a SQL para manejar las bases de datos y tiene el mismo fin, obtener datos de Salesforce. A diferencia de SQL, no tiene las sentencias update o delete dentro de el mismo lenguaje de consultas, pero sí utiliza el select y tiene diferentes características. Por ejemplo, que no utiliza el asterisco para traer todos los campos, solamente podemos especificar los campos. También el ID siempre nos trae en cualquier consulta, no es necesario que lo especifiquemos a menos que el ID sea el único campo que queremos sacar en una consulta. Este lenguaje de consultas funciona incrustado en el mismo Apex.
Por lo tanto, es muy útil y muy fundamental para poder también programar en esta plataforma. Por el otro lado, SOSL es el lenguaje de Salesforce para hacer búsquedas en objetos y no necesitamos especificar mucho en dónde buscar, sino más qué queremos buscar. La verdad, como desarrollador no uso mucho SOSL, lo he usado en pocas circunstancias y puntuales, pero SOQL sí es importante de aprender y en este módulo van a tener los primeros peldaños para poder luego seguir en Apex. Sentencias DML. Para poder insertar y actualizar datos en Salesforce, nosotros utilizamos las sentencias DML, que significan Data Manipulation Language, que es un lenguaje justamente para manipular datos en Salesforce. Entonces, las sentencias DML que nos ofrece esta plataforma son Insert, Update, Upsert, Delete, Undelete y Merge. Con estas sentencias nosotros podemos gestionar los datos dentro de Apex y sin necesidad de tener que hacerlo directamente con una consulta. Para aplicar estas sentencias nosotros necesitamos manejar SObjects y también colecciones de SObjects. Por otro lado, también tenemos los métodos DML de la clase Database. La principal ventaja de esta clase o de estos métodos de esta clase es que nosotros podemos guardar los resultados de nuestras inserciones o actualizaciones de datos. Si es que nosotros utilizamos el DML convencional, si en caso hay algún error en nuestra inserción o actualización o en la ejecución de los datos, nos va a salir una excepción DML en Salesforce. Pero con los métodos de la clase Database nosotros podemos insertar o actualizar todos estos datos en una sola transacción y aparte con el método SaveResult guardar todos los datos en una lista o en una estructura de datos en donde nosotros podemos gestionar estos resultados de la manera que queramos. Entonces, a mi parecer, los DML son fundamentales también para Apex y por eso está en este ranking de cuestiones que debemos saber antes de programar en Apex. Les recomiendo mucho esta ruta para que empiecen en los primeros peldaños de programación y así puedan ir mejorando poco a poco. Luego de ver esta ruta ya pueden llevar otros módulos como el de triggers, como el de test classes y por su mismo lado ver la documentación de developer de interfaces, herencias, polimorfismo y diferentes cosas un poco más avanzadas. Entonces les invito a compartir este video con Trailblazers que les interese este tema, suscríbanse al canal, activen la campanita y todos los días compartimos contenido de Salesforce en nuestras redes sociales, así es que vayan por ahí. Nos vemos.